Muy bien, jovencitos. Vamos a iniciar rápidamente la clase del día de hoy. Dice física, tema, trabajo mecánico. En sí, el título es Trabajo, Potencia y Eficiencia Mecánica. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Badía, lunes 12 de julio del 2021. Bien, vamos a continuar con la clase de ahora. Dice, objetivo del tema. Distinguir entre los conceptos físicos de trabajo y la noción cotidiana del término. 2. Conocer el vínculo entre trabajo mecánico y movimiento mecánico. 3. Entender los conceptos de potencia, ¿sí? Y la potencia mecánica. Y un concepto más que vamos a ver que es la eficiencia mecánica. Objetivos, ya vimos. Mapa conceptual, que es la descripción esquemática de los temas que vamos a ver en esta sesión de clase. Trabajo mecánico, potencia y eficiencia. Bien, vamos a ver qué es el trabajo mecánico y dentro de él rápidamente veremos el trabajo mecánico para fuerzas constantes y el trabajo mecánico para una fuerza variable. Esto va a ser una breve explicación. Bien, y el famoso teorema del trabajo neto. Entonces, vamos a ver el concepto de potencia mecánica, potencia media y la potencia instantánea en un punto para un cuerpo o sistema, ¿no? Que desarrolla trabajo o energía. Y luego vamos a ver el concepto de eficiencia mecánica, ya para finalizar la parte teórica. Veamos rápidamente, ¿qué es el trabajo mecánico? Aquí tenemos, dice, se denomina trabajo mecánico aquella magnitud escalar que mide, o sea, no es un vector, que mide la transmisión de movimiento ordenado de un participante a otro con superación de la resistencia. La resistencia es una resistencia mecánica. La resistencia se vence durante el movimiento mecánico. Manifestaciones de la resistencia que se vence durante el movimiento mecánico son el peso, la fuerza de fricción o la misma inercia de un cuerpo. Son magnitudes que van a ofrecer resistencia al movimiento, es decir, van a quitar energía al movimiento mecánico. Para cuantificar, aquí vamos a ver, medir el trabajo mecánico desarrollado por un agente sobre un cuerpo, se multiplica la fuerza aplicada, F constante, por el desplazamiento de experimentado por el cuerpo en la dirección de la fuerza. Es decir, trabajo es numéricamente igual a fuerza por distancia. Según esta fórmula, el joule es la cantidad de trabajo desarrollado por una fuerza de un newton. ¿Qué es joule? Unidad de medida de energía o trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico también se conoce como la energía necesaria para vencer una resistencia, ¿no? Entonces, es la energía que aporta una fuerza para generar movimiento o también es la energía que quita una fuerza para mermar o disminuir el movimiento mecánico. Bien, unidad de trabajo Joule, unidad de fuerza Newton, unidad de distancia metro. La cantidad de trabajo desarrollada por una fuerza puede ser positiva, negativa o cero. Si la fuerza aplicada tiene como dirección del movimiento la dirección opuesta o perpendicular a la dirección del movimiento. Vamos a ver los siguientes casos. Mire por aquí. Caso número 1. Dice, el trabajo mecánico W desarrollado por una fuerza F en la dirección del movimiento será positivo si dicha fuerza aporta energía al movimiento. ¿Cómo es esto? Veo un cuerpo que se está moviendo en la dirección que te indica el vector velocidad. Veo la fuerza que genera el movimiento, F. Esa fuerza tiene la misma dirección y el mismo sentido del movimiento. Por tanto, esta fuerza aporta energía al movimiento. ¿Cómo mido el trabajo mecánico? Es un trabajo positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza aporta energía al movimiento en un determinado recorrido, fuerza por distancia. Caso 2. Mire, el trabajo mecánico W desarrollado por una fuerza constante F en la dirección del movimiento será negativo si dicha fuerza quita energía al movimiento. Es decir, tengo aquí el cuerpo que se está moviendo de izquierda a derecha, es lo que me indica la velocidad,
pero la fuerza que se está aplicando a este cuerpo está actuando de derecha a izquierda, es decir, esta fuerza le va a quitar energía al movimiento, por lo tanto el trabajo desarrollado por esta fuerza será negativo. ¿Por qué? Porque le quita energía al movimiento. Vea usted. El trabajo mecánico desarrollado por una fuerza constante F se anula si dicha fuerza actúa perpendicular a la dirección del movimiento. Bien, ahí tengo el cuerpo en movimiento de izquierda a derecha, pero esta fuerza F está actuando perpendicular a la dirección del movimiento. Cualquier fuerza que actúe perpendicular, sea vertical hacia abajo o hacia arriba, a la dirección del movimiento, sí tendrá trabajo mecánico cero. Quiere decir que esta fuerza no aporta ni quita energía al movimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, un jovencito se desplaza horizontalmente y esta fuerza está tratando de levantar. Fuerzas perpendiculares, ¿no? El trabajo se desarrolla en la dirección del movimiento. ¿Ven? Esta fuerza no aporta ni quita energía al movimiento. En general, cuando la fuerza F y el desplazamiento D forman un ángulo θ, la cantidad de trabajo realizado se determina de la siguiente manera. Mire, normalmente nosotros si tenemos una fuerza, lo que hacemos es descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Si el jovencito jala este bloque de esta posición a esta posición, el movimiento que experimenta el bloque es horizontal. Por tanto, de esta fuerza habrá una componente horizontal que será F coseno de θ y una componente vertical que no va a aportar ni quitar energía al movimiento. Por tanto, el trabajo mecánico producido por esta fuerza será fuerza por distancia, el trabajo positivo, por el coseno del ángulo que forma, θ. Bien, esto sería lo que corresponde a los tres casos del trabajo mecánico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros representamos la fuerza y la posición? ¿Sí? En un gráfico. Dice, una gráfica muy usada para determinar geométricamente la cantidad de trabajo desarrollado por una fuerza es la gráfica fuerza versus posición. Esta gráfica muestra la dependencia del valor de la fuerza F con la posición de un cuerpo respecto al eje de las abscisas o el eje X. Si el valor de la fuerza F no varía, cuando un cuerpo se mueve sobre el eje X, su gráfica será F versus X. ¿Ve usted? Este cuerpito, por acción de esta fuerza F constante, cambia de la posición X sub 0 a la posición X sub F. Logra un desplazamiento horizontal, o sea, una distancia. Por lo tanto, si yo represento en el plano cartesiano esto a través de una gráfica fuerza versus posición, aquí debe ser F, ¿sí? Fuerza versus posición, sí, esa fuerza F será constante y el cambio de posición será de la posición X sub 0 a la posición X sub F. Esta línea me representa esa fuerza constante en cada posición. El área bajo esta línea es numéricamente igual al trabajo desarrollado por esa fuerza F. Vea, se aprecia que el área de la región sombreada, comprendida entre la gráfica y el eje horizontal, en caso del área del rectángulo sombreado, nos da el valor numérico del trabajo mecánico desarrollado por la fuerza F. Sí, esa área es fuerza por distancia. ¿Se acuerdan? Conceptos previos de cinemática. La distancia es la variación del desplaza de la posición, ¿no? Fuerza por distancia. ¿Sí? Eso es el área. Entonces, luego tendremos que el trabajo desarrollado por la fuerza F es numéricamente igual al área bajo esa línea. Aquí está. ¿Sí? Esta área, calculo el área. Puedo conocer la base, la altura y calculo el área. ¿Sí? Vamos a ver más adelante una aplicación. Aquí. El trabajo desarrollado por la fuerza F es numéricamente igual al área. Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajo mecánico lo desarrolla una fuerza variable?
Este es el eje de fuerzas, este es el eje del desplazamiento. Miren, aquí tienes el valor de una fuerza, pero a medida que aquí sería otra fuerza, ¿ven? Esta línea curva indica que la fuerza aumenta y disminuye en cada punto. Aquí será una fuerza, mire aquí, habrá un desplazamiento, pero habrá una fuerza distinta. Por aquí habrá un desplazamiento, pero habrá una fuerza distinta. ¿Cómo calculo cuando la fuerza no es constante? También se trabaja, se calcula el área bajo la curva, entre las posiciones indicadas. Numéricamente eso será al trabajo desarrollado por la fuerza F. ¿Sí? Cuando es una curva, generalmente no lo van a poder hallar, porque aquí utilizaremos un operador matemático o una herramienta matemática llamada las integrales, que pertenecen al cálculo superior. Pero, si fuera una línea recta, sí se puede trabajar. Bien, lo vamos a ver en su momento. Trabajo mecánico neto. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, se denomina trabajo neto o trabajo total o trabajo mecánico total desarrollado por la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas. Es decir, miren, sobre este cuerpo actúa un conjunto de fuerzas, 4 fuerzas. Este cuerpo se desplaza en la dirección horizontal. Yo lo que voy a hacer es encontrar de todas estas fuerzas la resultante en la dirección horizontal. Bien, o del movimiento en todo caso. Si hay un desplazamiento el trabajo desarrollado por todas estas fuerzas será el trabajo desarrollado por esta fuerza resultante en un desplazamiento dado. ¿Sí? Pero dice que se comprueba que el trabajo neto también es igual a la suma algebraica de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Es decir, el trabajo de la fuerza resultante es la suma de los trabajos de las fuerzas sub I, ¿no? De las fuerzas K sub I. A ver, ¿cómo es esto? Fuerza 1 por distancia 1, fuerza 2 por distancia 2, fuerza 3 por distancia 3, fuerza 4 por distancia, la distancia recorrida, perdón. ¿Sí? Es el producto nada más, teniendo en consideración que esas fuerzas sean en la dirección del movimiento, ¿no? Eso se analiza con la descomposición de dichas fuerzas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Potencia mecánica. Vamos a entrar en un concepto. ¿Qué es el trabajo en esencia? Es la energía necesaria para poder, es la energía necesaria que aporta una fuerza en pro del movimiento mecánico o es la energía necesaria que hay que quitarle al sistema o que una fuerza le quita al sistema para poder disminuir o mermar el movimiento mecánico. Bien, el concepto de potencia, ¿sí? Va relacionado a lo siguiente. Mire usted, la potencia mecánica es una magnitud también escalar que es una medida de la rapidez con la que se realiza trabajo mecánico o con la cual una fuerza vence una resistencia al movimiento. ¿Sí? En nuestra sociedad las máquinas se seleccionan por la potencia que desarrollan. Los motores, sean mecánicos, térmicos, eléctricos, poseen una cierta potencia nominal característica. No solo los motores, sino todos los instrumentos eléctricos que utilizamos en los hogares desarrollan cierta potencia, ¿sí? Cuando funcionan en condiciones normales. ¿Qué es la potencia mecánica media? Es lo que vamos a usar nosotros. Normalmente le llamamos potencia, ¿sí? La potencia media es una magnitud que nos mide la cantidad de trabajo desarrollado en un cierto intervalo de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo es la potencia. Trabajo por unidad de tiempo. Trabajo mecánico. Bien, la unidad de potencia en el sistema internacional es igual al watt, ¿sí? Definido como un joule de trabajo por un segundo de tiempo. Es la energía que te genera, ¿no? Generada por un joule en un segundo, ¿no? O es la energía generada durante un segundo. Un watt, un joule sobre segundo. Existen dos unidades de potencia comúnmente usadas.
el kilowatt, que es 10 al cubo watts, y los megawatts, que son 10 a la 6 watts. Y en el sistema inglés, el famoso caballo de fuerza, o también conocido en inglés por sus siglas horsepower, o como se pronuncia. Bien, caballo de fuerza, un HP. No es una marca de computadora. Ojo, horsepower. Es 746 watts. ¿No? Por ejemplo, cuando la revolución industrial, al paso del descubrimiento de los famosos motores, ¿no? Antes los molinos se movían con la fuerza de las bestias, los caballos. Habían molinos según sus tamaños que necesitaban de 1, 2 o 3 caballos para moverlos. En ese sentido, el equivalente de la potencia que desarrollaba un motor se midió, ¿no? La potencia desarrollada por este motor equivale al movimiento que ejercería sobre este sistema un caballo o 2 caballos. Buscando la equivalencia se encontró que un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Potencia que desarrollaría la fuerza de un caballo en movimiento durante 1 metro de recorrido. Más o menos se entiende así, ¿no? Eso es la potencia mecánica media. Bien, seguimos. Eficiencia mecánica. Este es un coeficiente adimensional. ¿Qué me mide la eficiencia? La eficiencia me mide el porcentaje de potencia entregada que se hace útil en un motor o sistema. En este sentido, es una relación, es un porcentaje. Eficiencia, es aquel factor que nos indica el máximo rendimiento de una máquina. También se puede decir que es aquel índice o grado de perfección alcanzado por la máquina, ya que es sabido por ustedes, ¿no? Bueno, que la potencia que genera una máquina no es transformada en su totalidad. Siempre entre las piezas o dispositivos de una máquina existe rozamiento y generalmente se pierde energía en forma de trabajo y se pierde asimismo potencia por rozamiento. Es decir, que ninguna máquina en la realidad te va a funcionar al 100%. Jamás. Sí, parte de esa energía se pierde entre los dispositivos por rozamiento en forma de energía o calor. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Un ejemplito. Si yo le echo 3 galones de gasolina a mi carro, ¿sí? Esos 3 galones no van a servir para que el carro desarrolle movimiento en el motor. No. Parte de esa gasolina o la energía que produce esa gasolina al quemarse se va a perder en forma de calor y por el rozamiento entre los dispositivos. Es decir, el equivalente de combustible entregado en forma de energía de repente ya no son los 4 galones, sino 2. Bien, es por eso que hay una potencia entregada, una potencia útil y una potencia que se pierde. Esto es un motor. Yo le entrego potencia, puede ser por electricidad o combustible. ¿Sí? Si tú le entregas potencia, esa potencia sirve para desarrollar movimiento interno entre las piezas de este motor. Y se va a liberar o perder potencia en forma de energía como calor por el rozamiento interno entre los dispositivos, pero también al final este sistema o este motor te va a entregar una potencia. Potencia entregada, potencia perdida, potencia útil. ¿A qué le llamamos eficiencia? Al porcentaje de la potencia utilizada respecto de la potencia entregada. ¿Sí? Del total, ¿qué parte es lo que realmente va a generar finalmente como
eficiencia o desarrollar como energía para poder desarrollar alguna labor o vencer una resistencia natural. Para eso se usan los motores. Bien, potencia útil sobre potencia entregada por el 100%. Además del balance de potencias, aquí tenemos que la potencia útil, la que finalmente utiliza el motor, es igual a la potencia que le entregaste menos la potencia perdida. Bien, cuando ustedes pagan su recibo de luz, ustedes no pagan por la potencia útil. Bueno, fuera que yo pagase mi recibo de luz por la potencia útil o la potencia utilizada. Usted paga por la potencia que se le entrega. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en casa la mamá les dice, apaguen el televisor, ya lo apagué, ¿lo han desenchufado? No. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Está consumiendo potencia en forma de energía eléctrica y le está desperdiciando en la circulación de los tomacorrientes en forma de calor, venciendo la resistencia de los cableados. ¿Sí? Es por eso, si quieren ayudar, lo ideal sería que en la noche se apague la llave general de la casa para que no se consuma energía y tu recibo y tu medidor no esté consumiendo nada, ¿no? Pero, bueno, no acostumbramos a hacer eso. En síntesis, esto es lo que nos toca el día de hoy como marco teórico. ¿Preguntas? Eso, profesor.